Y abrimos ya página internacional y a pesar de la matanza en Gaza de este lunes, en la que murieron más de 60 personas y miles de ellas resultaron heridas, el primer ministro israelí se marca el baile del pollo al recibir a la cantante del país que consiguió imponerse en el concurso de Eurovisión de este 2018. Un gesto que ha generado mucha controversia y polémica. Y para hablar de todo lo que sucede en plano internacional, hablamos con nuestro analista en seguridad y geopolítica, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién ha organizado las protestas en Gaza? Principalmente lo han organizado, y esto es lo que quizás no se dice mucho, lo han organizado 4 grupos, de los cuales 3 son terroristas y uno es antiguo terrorista, ¿no? Esto se dice poco, ¿no? Hamás es el grupo principal que ha organizado estas protestas y que gobierna de facto la Franja de Gaza desde el golpe de Estado que dio en 2007. El otro es la Yihad Islámica Palestina, que es otro grupo terrorista, como he dicho, y el Frente Popular por la Liberación de Palestina, que es otro grupo terrorista. Por último, teníamos el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que ahora mismo no está considerado grupo terrorista. Cuando hablo de grupo terrorista me refiero a lo que está considerado en la Unión Europea, es decir, lo que está considerado por España. Lo cual nos dice mucho de lo que los medios, o muchos medios y bastantes países están diciendo y están omitiendo. ¿Y qué hay de verdad en el uso de la fuerza por Israel? Bueno, la mayoría de los protestantes, la gente que ha protestado, de esos miles de personas que han ido ahí a protestar, lo han hecho de forma pacífica, en una zona ubicada a unos 600 metros de la valla. En la valla Israel tiene, hacia el lado palestino, hacia el lado de Gaza, tiene 300 metros que considera de seguridad. A partir de los 300 metros, a que alguien entre esos 300 metros, tiene derecho a disparar a aquellos que lleven armas. Y a partir de los últimos 100 metros tiene derecho a disparar a cualquiera. Eso sí, con un uso letal de la fuerza comedido, de tal forma que en teoría deberían disparar primero, hacer avisos, después disparar al aire, después disparar a órganos no vitales y por último disparar a matar. Los grupos... lo que ocurrió aquí es que hubo grupos numerosos en ocasiones de terroristas mezclados con jóvenes militantes que les habían lavado el cerebro durante todas estas décadas y determinadas gentes también engañadas les habían ordenado acercarse a la valla, asaltar la valla, romperla y entrar dentro. Y voy a citar determinadas cosas que han hecho dentro de esos 300 metros de exclusión y en los últimos 100 metros, ¿de acuerdo? Quema de neumáticos para ocultarse del humo. Lanzamiento de piedras, tanto con ondas como con tirachinas. Cócteles Molotov, que por si alguien no lo sabe son artefactos incendiarios y por lo tanto muy graves. Cometas, el uso de cometas con artefactos incendiarios que han provocado cientos de millones de pérdidas en euros por las cosechas que han ardido. Cargas explosivas que querían volar la valla. Hablamos ya de explosivo muy serio. Y también se les ha identificado con granadas de mano, con fusiles de asalto, etc. Es decir, eran una serie de asaltos organizados a la valla por Hamás utilizando de manera traicionera unas manifestaciones que eran en principio y que han sido por la mayoría de los palestinos manifestantes que han sido pacíficas. Por lo tanto, esto es un poco lo que ha ocurrido. Otra cosa es que el uso de la fuerza, la respuesta de la fuerza israelí ha sido bastante contundente y habría que, bueno, ya las investigaciones esclarecerán los hechos, pero lo que no podemos es comprar simplemente la versión palestina sin ningún tipo de matiz, ¿no? Que es lo que se está haciendo actualmente por la mayoría, ya digo, de los medios y de los países. ¿Por qué es tan problemático el asunto de la embajada? Bueno, es problemático porque desde el año 48 que se crea el Estado de Israel, realmente, y aquí no entremos en discusiones acerca de la bondad o no, de la justificación o no del Estado de Israel, que realmente hay razones de los países árabes que durante esos primeros años estuvieron luchando por acabar con el Estado de Israel, porque lógicamente a sus ojos vista era un Estado impuesto, ajeno totalmente a ellos y que les había expulsado y había impuesto una nueva religión, un nuevo gobierno. Pero en el caso de la situación actual, lo que tenemos es una ciudad que estaba partida en dos, que en el año 80, después de que en la guerra de los seis días, en los años 60, Israel toma todo Jerusalén, decide en el año 80 convertir Jerusalén en su capital. Esto soliviantaba a los árabes que buscaban, a los palestinos, que buscaban crear también su capital allí. Con lo cual aquí era
tú puedes tener la capital en una zona de Jerusalén, pero no en toda la ciudad porque me estás ofendiendo a mí. Esto hasta ahora se mantuvo un status quo en el que todos los países aceptaban que reconocían a Israel, pero no la capitalidad en Jerusalén, que sí que propugnaba el propio Estado de Israel. Hasta que Estados Unidos en los años 90, y repito, los últimos presidentes desde Clinton de Estados Unidos han hablado de la capital de Israel en Jerusalén, han hablado de trasladar la capital, lo han metido todos en su campaña electoral, pero ninguno lo ha llegado a cumplir. Realmente Trump lo único que ha hecho es cumplir una promesa electoral, el único de todos los presidentes, y son todos los que lo han hecho, que ha cumplido esa promesa, ¿no? Clinton en el 92, el Congreso norteamericano en el 95, Bush en el año 2000, Obama en el 2008 y Trump en el 2016, que sí que la ha llevado a cabo. Ahora de lo que se habla para un poco solucionar la problemática es que sea capital de ambos estados. Venga, es capital del Estado de Israel, pero Jerusalén también lo va a ser capital del Estado palestino, y es en lo que se está trabajando en estos momentos. Bruno, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Gracias a vosotros.